Bueno, desde mi experiencia personal, puedo interpretar la innovación como un aspecto supremamente funcional en un proceso académico, debido a que precisamente es vital en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la expectativa se supera o puede ser satisfecha si en algún momento de proceso estamos dándole al estudiante algo que no, que no espera. Y al darle algo que no espera, pues estamos innovando. Porque lamentablemente en educación podemos y tenemos que decir que no han habido muchos avances eh, en el campo de la innovación. Es decir, llegan muchas cosas que se adaptan, que las tomamos en el proceso de aprendizaje, pero que no son específicamente para el aprendizaje, que se toman y que se modifican y que se les da una variación para que puedan incursionar en el proceso de aprendizaje, pero no son específicamente para esto. El caso de las TIC, el caso de los simuladores, el caso de muchas herramientas que surgen con otros propósitos, pero que finalmente la escuela en su deseo de avanzar y de dejar de pronto atrás tanta pasividad en el campo de la innovación, pues se adaptan y se toman para poder desarrollar otro tipo de tareas. Entonces, la innovación es un aspecto supremamente importante en este campo. Sí, obviamente la innovación representa cambios, cambios que, como ya lo dije anteriormente, adaptaciones que se han hecho a diferentes herramientas. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la innovación genera un cambio en la medida en que el proceso se vea modificado en algún momento. Si tú planteas algo pero el proceso sigue siendo el mismo, la metodología sigue siendo la misma, el estudiante no percibe que haya realmente algo significativo que se modifique, pues no estamos haciendo algo que tenga que ver con la innovación, o no estamos representando la innovación. Mientras que si tú generas alguna actividad o alguna herramienta que lógicamente les dé a los estudiantes algo diferente, ahí es donde estamos hablando de innovación. Y como decía, pues la innovación lamentablemente en educación se ha dado adaptando herramientas que no han surgido específicamente para la educación, pero pues que se pueden adaptar de una u otra forma, porque finalmente todo en la vida es educación. Cuando se implementan las TIC, cuando sale la internet y se utiliza con propósitos de entrenamiento militar en alguna guerra mundial, esas cosas se tomaron en cuenta, esas herramientas se tomaron en cuenta para poder desarrollar otro tipo de tareas que pueden ser de nivel educativo. Igual, pues en ese momento, pues se estaba tomando esta herramienta para un aspecto totalmente educativo, y pues de ahí el planteamiento que salga para todo el campo y que no se tome como algo tan aparte de un mundo académico, sino que al contrario, haga parte de un proceso que tiene que tener mucha variedad para que tenga frutos. Las TIC obviamente son un impacto en el aula regular, porque sobre todo en el campo de la educación pública. Yo trabajo en un colegio del distrito y bueno, es curioso ver que hoy 2016 todavía tengamos que pelear porque de pronto no haya un internet en el salón, porque los profesores no tengamos el acceso a una red wifi, aunque llegan equipos, ¿no? Entonces sí, obviamente que genera un impacto. Primero el impacto de saber que para la época en la que estamos es totalmente inadmisible que no se tenga acceso a internet en cualquier aula que tú estés. Es decir, en el colegio, por ejemplo, yo para tener acceso a internet tengo que estar en la biblioteca y con un computador del colegio. Qué diferente sería de pronto que los chicos que tienen todos un smartphone, que todos tienen de pronto una tablet, la puedan llevar al colegio, conectarse a una red de Wi-Fi y yo poder decirles en la clase, bueno, vamos a trabajar de tal página, por favor ingresen a esta página, o les voy a enviar aquí en este grupo de Google esta guía para que la realicen y me la reenvíen por... Bueno, ya llevo con el proyecto del objeto virtual más o menos unos 2 años trabajando con los chicos de grado noveno y décimo. Y sí, las experiencias han sido satisfactorias. Los chicos a veces inclusive prefieren las actividades que
que se plantean en ese tipo de herramientas a las fotocopias o las guías que uno les puede dejar en clase. Entonces obviamente esos cambios, esos procesos que se hacen de manera diferenciada y diferente, diferenciada en el sentido en que la variedad de actividades da para que el estudiante tenga la forma de seleccionar el tipo de actividad que quiere desarrollar para cumplir un propósito o una tarea que se le deja específica con un tiempo específico. Y diferencie porque obviamente pues no es lo mismo trabajar la guía que uno le puede dejar en el salón de clase a trabajar la guía o a trabajar la herramienta virtual con las necesidades que ellos tengan y con el énfasis que ellos le quieran dar, con el tiempo que ellos quieran estipular, que también pues eso ayuda bastante. Los términos tienen una similaridad en muchos sentidos. Cambio, innovación y novedad. Bueno, los tres nos indican que hay que hacer algo diferente, que no podemos seguir con la monotonía que de pronto se ha venido generando por la secuencialidad de la clase, ¿no? Pues bueno, ya hemos visto que la educación se ha segmentado de tal manera que cada docente pues se preocupa solamente por su saber y finalmente pues el proceso en un conjunto no tiene los resultados que esperamos. Yo creo que eso es uno de los problemas por los cuales se genera tanta pérdida. El profesor de ciencias está en lo de ciencias, está en lo suyo, pensando en su materia y en el resultado individual que le puede generar la prueba saber en su materia. Y el de matemáticas lo mismo, nosotros los de inglés estamos igual, con mayores desventajas, pero estamos en la misma situación. El de español también, o sea, todos los docentes están pensando exclusivamente en cumplir o en evidenciar que hay alguna mejora en su materia, pero no en un conjunto del proceso. Entonces creo que a eso es a lo que tenemos que llamar cambio. En ese contexto tendríamos que cambiar, sobre todo cuando utilizamos este tipo de herramientas como la SOA, que te pueden dar una transversalidad muy interesante. Es decir, yo puedo plantear desde inglés el trabajo del verbo to be o del verbo have o del auxiliar will para futuro y trabajarlo en combinación con otra materia de manera transversal, es decir, el to be para hacer una parte de identificación y lo puedo trabajar desde el área de ciencia, desde la parte de ética, para generar una identidad en el estudiante. El verbo have para las pertenencias y eso lo puedo trabajar con la parte de matemáticas cuando hago conjuntos, etcétera. Entonces, creo que desde ese punto de vista tenemos que ver la innovación y el cambio. Y pues la novedad va a ser que obviamente los chicos no están acostumbrados a este tipo de procesos. Entonces, el que ellos puedan desarrollar una actividad sin la rigurosidad que tiene un aula regular, pues obviamente eso va a generar aspectos novedosos en ellos. La innovación y los aprendizajes tienen que ir de la mano. Esa es una relación que es inseparable. Eh, en la medida en que yo innove y el estudiante aprenda, pues ahí ya hay un proceso. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a hablar tú me dices que no saber, bueno, voy a hablar de mi saber que es el inglés. Mm, comúnmente el profesor de inglés se asocia con la grabadora, con el audio, con la repetición, con la traducción, y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Entonces la innovación en ese tipo de aprendizaje vendría a que pronto el estudiante yo le ponga algo diferente, no sé, que le dé, por ejemplo, en una herramienta un trailer de una película y le digo, bueno, escúchelo, pero no me vaya a traducir, pero sí entienda de qué trata, de qué están hablando ahí puntualmente, en un contexto más real que la clase de inglés, porque pues eso genera también la posibilidad de trabajar con material real, que eso en inglés es muy importante. Sí, o sea, las organizaciones educativas deberían mejorar todos los procesos de innovación y adoptar mejoras cada vez que surjan en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación no puede estar ahí pasiva, estática, no, tiene que haber una movilidad en todo sentido, en el sentido de lo que sea académico, de la parte administrativa, del manejo dentro de los procesos, dentro de los proyectos, o sea, en todo debe haber procesos de innovación. No hacemos nada si solamente se innova en el aula.
El aula es lo mínimo, ¿no? Eh, Hace mucho tiempo, yo creo que desde el 94, que salió la Ley General de Educación, se plantearon unos estándares, se plantearon unos lineamientos, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado y ya han pasado más de 20 años. Entonces, ahí debería haber un proceso de innovación en el que ya se incluyan dentro de esos procesos cómo se va a abordar las herramientas tecnológicas, cómo se va a abordar la autonomía del estudiante, porque siempre se ha coartado, digamos, o sea, se ha juzgado y se ha entrometido siempre todos en el campo del docente, pero pues miremos más arriba, porque es que el docente solamente ejecuta, pero ejecuta teniendo en cuenta unos parámetros que son planteados por gente que está más arriba y que de pronto no tiene un conocimiento real de lo que es estar en un aula. Entonces, ahí es donde debería estar la innovación, en eso, en ese aspecto de mirar los administrativos. Bueno, eh, ya han pasado 20 años de lineamientos, ya han pasado 20 años de estándares. Eh, ¿Qué retroalimentación nos pueden dar? ¿Han sido funcionales? ¿No han sido funcionales? Ese tipo de cosas hay que cuestionarlas y es más desde allá que tienen que venir los cambios. Bueno, en cuanto a recomendaciones para esas generaciones que vienen, hombre, es importantísimo la innovación, tenerla día a día. Lamentablemente uno, por la cotidianidad, a veces cae en la repetición de la repetidera. Y eso afecta un proceso, porque desmotiva tanto al estudiante como al docente. Eh, Porque de pronto hace que caigamos en una zona de confort que lo único que va a hacer es causarnos traumatismos académicos.